Hola a todos y todas, mi nombre es Giancarlo Torreblanca, soy juez de familia del módulo de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Les agradezco a todos que hayan asistido a este espacio de diálogo y reflexión que estamos realizando a fin de analizar un problema que tiene nuestra sociedad, que es la violencia contra la mujer. Hace poco hemos celebrado el Día Internacional de la Mujer. Algunos consideran de que este día es importante porque refleja el rol que juega la mujer en nuestra sociedad. Pero la idea del Día Internacional de la Mujer es mucho más profunda. Lo que busca es conmemorar una lucha de las mujeres por la igualdad, por no ser discriminadas, porque se rompan aquellas barreras estructurales que no permiten a las mujeres gozar de sus derechos fundamentales en pie de igualdad con los hombres. Por eso es que el 8 de marzo nos debe llamar a reflexionar sobre qué estamos haciendo para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres. En nuestro país hemos tenido un antes y un después. ¿Por qué? El 23 de noviembre del 2015 se publicó la ley 30.364, la ley que busca luchar contra la violencia hacia la mujer. Esta ley nos dio a conocer por primera vez que las mujeres pueden ser discriminadas por el simple hecho de ser mujeres y que requieren una actuación inmediata, rápida, por parte del Estado a través de lo que llamamos las medidas de protección. Pero esta ley ya tiene más de 10 años de vigencia. ¿Y cuánto hemos avanzado? Hoy día podemos reconocer fácilmente lo que es la violencia contra la mujer por su condición de tal, de otro tipo de violencia. Miren lo siguiente. Imaginémonos una situación. Una señorita está caminando por la calle con su equipo celular y de repente viene un delincuente. Este delincuente pretende quitarle su equipo celular. La señorita opone resistencia, ¿correcto? Muy bien. Como el delincuente no le puede quitar el celular, la golpea salvajemente. Incluso la arrastra por la vereda y le genera lesiones graves. ¿Esta mujer ha sido lesionada? Sí, evidentemente. Pero ahora imaginémonos otra situación que parece similar, pero es muy distinta. Imagínense ustedes esta misma señorita que está caminando por la calle y de repente está con su celular y se le acerca no un delincuente, sino su ex enamorado. Y este ex enamorado le dice: ¿con quién estás hablando? Fijo que ya estás con otro. Dame tu celular. Quiero ver con quién estás hablando. La señorita no quiere entregarle su celular y el ex enamorado la golpea brutalmente, la arrastra también por la acera y le causa las mismas lesiones que le causó el delincuente. Son dos hechos. ¿Cuál es violencia contra la mujer? ¿Y cuál no es violencia contra la mujer? En el primer hecho, el delincuente, ¿qué buscaba? El celular, correcto, el celular. Solo quería el celular. Hubiera significado, hubiera un cambio trascendental si es que de repente no era una señorita, sino era un joven que estaba con el celular distraído. Posiblemente no. El delincuente solo buscaba sustraer un celular. Pero en el segundo caso, ¿qué ha ocurrido en este caso? ¿Qué pasó? ¿Qué era lo que buscaba el ex enamorado?
¿Realmente quería sustraerle el celular? No. ¿Qué buscaba él? Buscaba algo más. Buscaba correcto, buscaba control, poder. Yo soy poderoso. Tú has estado conmigo, eres de mi propiedad. No importa que hayamos terminado la relación, no interesa. Tú eres de mi propiedad. Yo voy a ejercer poder, te voy a subordinar. Tú eres mía. Eso es lo que buscaba el ex enamorado. Y eso es precisamente lo que significa violencia contra la mujer por su condición de tal. Cuando la mujer no solamente ha sufrido un golpe, o un insulto, o una amenaza, sino cuando ha sido agredida para que el hombre muestre poder, muestre superioridad, muestre que está por encima, que la mujer es inferior. Cuando se discrimina a una mujer y se utiliza la violencia, esto es violencia contra la mujer. Y esto es lo que combatimos en el módulo de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Pero ahora yo les pregunto, ¿por qué el ex enamorado considera de que ella es de su propiedad? ¿Por qué él piensa de que me pertenece y tiene que obedecerme? ¿Por qué yo le puedo quitar el celular? Hola, soy Alejandra. Se está viendo mucho de que la mayoría de personas, o al menos aquellas personas que muestran este tipo de comportamiento de odio hacia la mujer, no consideran a la mujer como una persona en sí, sino como una cosa. De ahí se ve, por ejemplo, el hecho de que vulgarmente o de una manera más criolla se le habla a la mujer como que es la costilla, ¿no? O este tipo de, como que fuese simplemente una parte de, más que un simple o más bien un entero ser humano. Genial. Alejandra nos ha dado muy buenas pautas. Miren, lo que denominas la cosificación de la mujer, nos lleva a reflexionar sobre algunas creencias que nosotros tenemos. Claro, mi costilla, ¿no? De repente también yo pienso, las mujeres, ¿dónde deben de estar? En la cocina, en el hogar, cuidando a los hijos. Las mujeres no deben de trabajar porque no saben trabajar, no saben producir ingresos económicos. Esto que nos has dicho, que nos ha referido Alejandra, son los estereotipos de género. Pequeñas costumbres, pequeñas ideas que están por muchísimo tiempo en nuestras mentes, que al comienzo parecen inofensivas, ¿no? De repente decirle a una mujer, oye, eres mi costilla, no es muy ofensivo, de repente no lo podríamos tomar como un hecho grave. Pero cuando estos estereotipos comienzan a crecer para disminuir a las personas, para disminuir a la mujer, ya se tornan en algo más grave. Yo creo que soy cabeza de familia y por lo tanto yo ordeno y la mujer obedece. Ese es un estereotipo de género que se ha ido difundiendo a través de muchísimos años. Incluso tenemos otros estereotipos que están más escondidos, que son difíciles de comprender, que los tomamos, ya los hemos normalizado. Y esto nos lleva a generar actos de violencia. Miren, tuvimos un caso en el cual una señora tenía sus 3 hijos, se dedicaba al hogar, no trabajaba, el esposo era el que trabajaba, el que aportaba en la casa, el que brindaba los recursos económicos y siempre le daba todo, eso sí, no le faltaba nada a ella ni a sus hijos, pero puso una regla bien clara. Cuando tú quieras gastar este dinero, tienes que pedirme permiso. Esa era su regla. Porque yo soy el que trae el dinero, tú cuidas la casa, pero yo soy el responsable del dinero. Muy bien. En una oportunidad, el esposo no estaba en la casa y la esposa necesitaba ir a comprar a la tienda. Entonces cogió 10 soles y fue a comprar a la tienda. ¿Cómo reaccionó el esposo cuando llegó y se enteró?
la golpeó brutalmente. ¿Por qué? Porque ella rompió ese estereotipo, esa regla que él puso. Tú me debes de pedir permiso. No me pides permiso, te sanciono, te golpeo. Ese es el riesgo que generan los estereotipos de género. Cuando nosotros normalizamos conductas en las cuales subordinamos, dominamos a una mujer, genera el riesgo de que el hombre diga, bueno, yo soy superior y si tú rompes ese estereotipo, ese rol que te he asignado, tengo el derecho y hasta el deber, creen, de golpearte, de insultarte. El problema es que hay algunos estereotipos de género que no son fáciles de entender, que son complicados a veces de comprender. Por ejemplo, tuvimos un caso en el cual, en una tienda que vendía zapatos, había 5 vendedores, 4 hombres, una mujer. Todos tenían un sueldo fijo, pero ganaban comisiones por las ventas que hacían. Muy bien. Llegó un hombre a ser jefe de esta tienda. ¿Y cuál fue su primera acción? La cambió a la vendedora, mujer, la cambió y la puso a ordenar los zapatos y a limpiar la tienda. Ya no a vender. Pero eso sí, le aumentó la remuneración fija. Aquí hay algún estereotipo, hay un hecho de violencia contra la mujer. Este señor está discriminando a esta mujer, le está aumentando el sueldo, la remuneración fija, pero le cambió las actividades que iba a realizar. ¿Por qué le cambió estas actividades? ¿Por qué su primera acción fue esa? ¿Sí? No nos comentó usted si ella ha reclamado o ha podido hacer algo, pero muchas de las mujeres actualmente asumimos el rol de que estamos bajo el nivel del hombre y terminamos asumiendo esto. Entonces, yo he visto muchos casos como el que usted me comenta, no solamente que te asumen unas tareas que dicen de mujer, sino también el hecho de que, por ejemplo, en las familias, si una mujer es madre, tiene que ser innato el hecho de ser madre, tiene que cumplir tal cual, y si es soltera, pues tiene que quedar así tal cual, y es aceptable, y está bien, pero si un hombre hace eso es como que valorado. Entonces seguimos eso, ¿no? Con la implantación de que cada uno tiene su rol y cada uno tiene que ser de esa manera y por ende la mujer tiene que sufrir y el hombre tiene que triunfar, ¿no? Genial. Eso es lo que usualmente Mira, Karen, tú has aplicado algo que nosotros en el derecho lo utilizamos y que es una herramienta fundamental. Se llama el enfoque o perspectiva de género. Para cuando nosotros queramos detectar cuándo existe violencia contra la mujer por su condición de tal, tenemos que aplicar lo que Karen ha dicho. El enfoque o perspectiva de género. Karen ha partido diciendo, nuestra sociedad concibe de que la mujer es mejor para estas tareas. Eso es el enfoque de género. No nos concentremos en el hecho. El enfoque o perspectiva de género nos dice, el hecho tiene un contexto. Mira el contexto, mira lo que está alrededor del hecho. Y ahí te darás cuenta si es violencia contra la mujer. Como muy bien lo ha dicho Karen, hay esta idea de que la mujer es mejor para cuidar el hogar, para estar con los hijos, por ende, es mejor para limpiar, para ordenar. Pero para vender, no. Para eso es el hombre. El hombre es el que debe de aportar dinero. Por eso es que este vendedor, este jefe de tienda, en su primera acción, retiró a la mujer de las ventas. Porque tiene ese estereotipo de género por el cual la mujer no debería estar generando dinero, generando ingresos. Eso es importante. Esto se llama enfoque o perspectiva de género y es la herramienta fundamental que nosotros utilizamos. Pero bien, miren todo lo difícil que es determinar cuándo estamos frente a un hecho
de violencia contra la mujer por su condición de tal. ¿Ustedes creen que la víctima podrá hacerlo con facilidad? ¿Podrá darse cuenta a veces de que está sometida a violencia? Es complicado, es complicado, es complicado. A veces la violencia de género ni siquiera tiene que ver con un golpe o con un insulto. ¿Sí? Me recordaba la violencia económica, que muchas veces pasa de ser percibida porque, sobre todo cuando cuando hay ausencia de golpes. Porque recuerdo el caso de una tía que decía, mi esposo nunca me pegó, pero nos comentaba de que le daba 10 soles para 3 días. Y en caso de que en esos 10 días, o sea, los 10 soles, en esos 3 días no haya podido abarcar, no le daba más, ahí quedaba. Si se moría de hambre por un día ya era su problema. Y ella nunca lo vio como una señal de violencia, sino que era como que, bueno, yo no logré administrar bien, pero ya no es él nunca me pegó y él fue una pareja. Entonces ahí es cuando ves que a veces cuando no hay mucha información sobre que esa conducta no está bien, las personas lo pasan a normalizar y ya hacerse que el problema es de uno, que es de la mujer y que no es del hombre. Exacto, totalmente de acuerdo. Miren que es importantísimo lo que nos refiere, porque como lo venía diciendo, la violencia no siempre tiene que ver con un insulto y un golpe. Nosotros creemos, ya me insultó, me pegó, ya podemos decir que es violencia, pero la violencia va más allá, tiene otras aristas diferentes, así como el caso que nos ha relatado. Miren, hubo un caso en el cual se presentó en el módulo una denuncia, una señora que solo estudió hasta secundaria, que viene de la provincia de Camaná y que se dedica a realizar las labores del hogar, no trabaja, le sirvió el almuerzo a su conviviente. Un conviviente que es abogado, conoce de leyes, es natural de Arequipa, tiene toda su familia aquí. Y además de eso, es el que trabaja, es el que aporta el dinero. Le sirven el almuerzo. Y él, de inmediato, lo hizo a un lado, el almuerzo, lo botó y dijo, si te sigues comportando así, vas a perderlo todo y te voy a quitar hasta a mi hijo. Aquí hay un insulto, hay un golpe, no, pero es violencia contra la mujer. Sí, adelante. Siempre va a existir lo que es la dependencia, ¿no? De una persona hacia la otra, ¿no? Y en este caso, por lo general, siempre va a ser la mujer, ¿no? Y sí, también he escuchado casos en que la mayoría de ellas también se proyectan a quizás buscar un buen trabajo para justamente tener las mismas condiciones que su pareja, ¿no? Pero a veces la pareja, y también influye en lo que son las etapas del enamoramiento, ¿no? Siempre propone, ¿no? Y podría asegurarle y brindarle la seguridad de que va a tener buena economía dentro del hogar, ¿no? Y eso a veces desarticula a la mujer, ¿no? Con el hecho de que siga continuando con su trabajo, ¿no? Por lo tanto, pues, de alguna manera ya se está empezando, o se podría estar empezando con lo que es la violencia económica, ¿no? De decirle o asegurarle que pues va a tener seguridad económica con él, que no se preocupe, que pues ella solamente podría dedicarse a lo que son las actividades del hogar, ¿no? De esa manera pues se está empezando con lo que podría ser este tipo de violencia que a veces la mayoría de mujeres pues no se da cuenta, ¿no? Con tal de que quizás estemos bien económicamente, podemos dejar algunas oportunidades laborales quizás o de crecimiento personal, ¿no? Claro, efectivamente. Y para eso iba el caso y lo que muy bien nos han relatado. La violencia no solamente tiene que ver con lo físico, lo psicológico, sino también tiene que ver con lo económico. Esa forma de dominar, de controlar, el simple hecho de botar la cena, el almuerzo, ¿para qué lo hace? Para controlar, para dominar, para subordinar. Esa es la función que él tiene. No es necesario que te insulte, no es necesario que te golpee, pero si yo hago gestos, acciones que pueden dominarte, subordinarte, hacerte sentir miedo, una mujer que no ha trabajado, como en el caso que les comento, no tiene familia en Arequipa,
no tiene estudios superiores, no trabaja, definitivamente está en una situación de vulnerabilidad. Y su pareja se está aprovechando de esa situación. ¿Ahí hay violencia contra la mujer? Sí. Pero miren lo interesante que nos han dicho sus compañeras y que hace reflejar la existencia de una violencia económica. Yo les voy a comentar un caso que está relacionado a la violencia económica que nos ocurrió en el módulo y que nos hizo reflexionar sobre cómo afrontar el problema de la violencia. Porque muchas veces creemos, es fácil. Claro, la mujer que ha sido golpeada, que ha sido insultada, es fácil que se dé cuenta que está metida en este círculo de la violencia. Y por ende, si el juez le dicta medidas de protección, es fácil que salga de la violencia. Pero no es muy fácil, es complejo, es bastante complicado. Miren lo que ocurrió en este caso. Una señora tenía su pareja y con esa pareja tuvo un hijo. Por diversos motivos se separaron, ¿correcto? Pero ojo, se separaron muy bien. La señora se llevaba bien con el padre de su hijo, él cumplía, no necesitó que lo demanden, cumplía con los alimentos, iba a visitar a su hijo, tenían una muy buena relación. La señora vivía con su hijo en la casa de su mamá. Con su mamá tenía una magnífica relación, ¿correcto? Muy bien. Y de repente llega una nueva pareja. Porque la señora, si bien es cierto, tuvo buena relación con el papá de su hijo, cumplían con sus deberes parentales, sentía una carencia afectiva. Buscó una nueva pareja. Y mire esta nueva pareja lo que hace. En primer lugar, desde que llega a la vida de esta señora, la trata muy bien. Confía en mí, te quiero, te amo, yo te ayudo con tu hijo. Le ayudaba en todo. Pero esta pareja comenzó a tener problemas con el papá de su hijo. ¿Por qué vas a ir a estas horas? No, mira, es su régimen de visita, sí, pero queremos salir en familia, dile que después que venga otro día. Esto generó conflictos con el papá de su hijo, al punto que hubieron denuncias, procesos de alimento, tenencias. La amistad con el padre de su hijo se rompió. Muy bien. Primer objetivo, cumplido. Segundo objetivo, ¿a quién apuntó? A la mamá de la señora. Hubieron problemas con la mamá de la señora. Que por qué te metes en mi vida, que es nuestra vida, que somos mayores. Resultado, esta señora decide retirarse de la casa de su mamá junto con su menor hijo y se van a un departamento que esta nueva pareja alquiló. Le dijo, no te preocupes, yo me voy a hacer cargo de todo. Es más, ya ni siquiera trabajes, yo te voy a poner todo. Perfecto. La señora se sentía querida, amada, aceptó, se fueron a un departamento, vivían los tres juntos. ¿Quién más quedaba? ¿Qué soporte afectivo le quedaba a esta señora? El hijo. Comenzaron a existir problemas con el hijo. Que tu hijo es un desobediente, que está mal en los estudios, que le llaman la atención, que se está saliendo, que está con malas juntas. El hijo estaba en la adolescencia, evidentemente hubieron conflictos. El hijo le dijo, mamá, me voy, quiero vivir con mi papá. Miren la situación tan difícil. Esta señora se quedó sin sus tres soportes afectivos. Entonces, ¿dónde descargó toda esa afectividad? ¿Con quién? ¿A quién lo veía como la única persona que no la había abandonado? Su pareja. Se aferró muchísimo a él. ¿Y qué ocurrió cuando él ya sintió que tenía el poder, el control? Ella no trabajaba, ya no tenía soportes afectivos, solo lo tenía él. Comenzaron los actos de control. ¿A dónde vas? ¿Por qué vas a ir? No.
Tú quieres ir a visitar a tus familiares, vas conmigo. Tú no puedes salir a la calle sola. ¿Celular? ¿Para qué necesitas celular? ¿Con quién vas a conversar? No. Si quieres conversar, te doy mi celular. Ya no puedes tener celular, no puedes salir sola a la calle. Si quieres salir, sales conmigo y yo te puedo llamar, yo puedo ir a la casa en cualquier momento. Así es que estate atenta. Tú tienes que quedarte en la casa. Hasta que en una oportunidad llegó en estado de ebriedad. ¿Y qué ocurrió? La golpeó. La insultó. Esta señora acude a la policía, presenta su denuncia y de inmediato nosotros nos movilizamos, realizamos una serie de acciones, disponemos prohibición de acercamiento, comunicación, retiro del agresor. Además de eso, le conseguimos un trabajo temporal a esta señora para que pueda valerse por sí misma, para romper la dependencia económica. Y no solo eso, le conseguimos clases gratuitas de repostería, cosmetología, sastrería, para que aprenda a valerse por sí misma. Porque nosotros pensábamos que con eso rompimos la dependencia económica. ¿A cuántas clases creen que asistió esta señora? Ninguna, exactamente, ninguna. ¿Ustedes creen que fue a la municipalidad a firmar su contrato de trabajo temporal? Tampoco, no fue. Es más, cuando se hacía el seguimiento, ni siquiera quería abrir la puerta. ¿Y por qué? Porque la policía fue a retirarlo al denunciado del domicilio. ¿Quién creen que fue la que se opuso y hasta quiso agredir al policía? La señora, la víctima. ¿Y por qué? Porque esta víctima quiso agredir al policía y no quiere que se vaya su agresor. ¿Sí? Cuando hablábamos de esto, pues veíamos, había un caso de un elefantito, por ejemplo, que era pequeñito, que lo encadenaron y él al inicio trató de soltarse, trató de salir. Sin embargo, fue creciendo, no podía. Fue creciendo y dejó de intentar zafarse. Fue grande, ya tenía todas las herramientas para poder soltarse, pero ya no intentó salir porque estaba tan acostumbrado a eso que ya no quiso salir de eso. Entonces eso es lo que pasaba con esta mujer. Esta mujer al inicio, como decía, es un patrón bastante repetitivo, el agresor suele aislarte. Y no solamente en el lado económico, sino lo más fuerte aquí es el tema emocional, porque ella dependía emocionalmente de ella. Para ella era todo, era su luz, era su todo. Y si le quitaban ese todo, ella sentía que pues, se quedaba sin nada. Y eso pasa. Y es por eso tan difícil que ella pueda salir de ello, porque por más malo que sea, ella lo ve como que es lo único que tiene. Entonces creo que eso se repite muchísimo. Y algo que usted mencionaba también, ¿no? Que la mujer cuando trataron de sacar al agresor, ella se oponía. Y eso también pasa usualmente, por eso muchos de nosotros a veces evitamos involucrarnos cuando vemos un caso de agresión, acercarnos a defender, porque una mujer, la misma víctima, se defiende al agresor. Pero creo que poco a poco debemos entender esta situación y no culpar a la víctima. Igual tratar de buscar ayuda, llamar a la policía y todo eso, pero entender que esta condición no es solamente su culpa, es algo que he ido aprendiendo por mucho tiempo y cambiarlo no va a ser tan fácil. Exactamente, muy acertado lo que nos dices. Y antes de cederte la palabra, tengamos en cuenta de que no debemos culpar a la víctima. Para ella es muy difícil romper esa dependencia, romper ese miedo que tiene a quedarse sola, a no tener quien la apoye. Es complicado. Por eso, luchar contra la violencia contra la mujer no es fácil, pero se debe hacer. Adelante. Sí. Hola, mi nombre es Daleska y bueno, coincido mucho en lo que dijo la compañera. Creo que como sociedad muchas veces nos confundimos, porque a veces vemos que la víctima reacciona, en este caso a lo mejor podemos pensar un poco incoherente, ¿no? Contradictorio,
pero detrás de ello hay que entender que hay un proceso muy complejo psicológicamente, y eso no quita el hecho de que ha sido una víctima de violencia, independientemente de cómo reaccione la víctima, no se quita el hecho de que fue víctima de violencia, y eso hay que tenerlo muy en claro. Exactamente, coincido con lo que nos estás diciendo. Es evidente de que es víctima de violencia, y nosotros no podemos decir de que porque ha tenido un comportamiento de temor, ya no merece protección, ya no merece ayuda, ya no merece que la defendamos. No, ahí es importante que actuemos, que apoyemos desde donde estemos, de repente como juez, como estudiante, como psicólogo, como educador, tenemos que apoyar a que la propia víctima comprenda de que está siendo sometida, que está siendo subordinada, que hay un hecho de violencia en su contra, ¿no? Adelante. Hola, mi nombre es María y yo quisiera hacerle una pregunta. Basado en los casos que nos comenta y en su amplia experiencia profesional, ¿cómo la violencia a la mujer se ha visto amplificada o reducida en un contraste entre las zonas rurales y urbanas de nuestra región o de nuestro país? Sí, definitivamente te agradezco la pregunta. En realidad es bastante complejo luchar contra la violencia hacia la mujer en la zona urbana, donde de repente tenemos mejores condiciones, ¿no? Incluso tenemos más juzgados, más policías, más centros de emergencia mujer, a luchar contra la violencia en zonas rurales, donde lo que conversábamos al comienzo, los estereotipos de género, son mucho más fuertes. Miren, yo he trabajado en la provincia de Caylloma, en Chivay, durante muchos años, y ahí notaba de que el hombre iniciaba sus relaciones de enamoramiento con adolescentes a veces de 13 años, 14 años, y ellos ya tienen 24, 25 años. Y no solo eso, sino que era muy común que cuando tomaban bebidas alcohólicas, insultaban, golpeaban a sus parejas. Pero las propias mujeres ya lo habían internalizado tanto que simplemente decían, solamente me golpea cuando está borracho. Ah, cuando está sano, no, es muy bueno conmigo. Ah, solamente fue una cachetada. Solo me dijo que no sirvo para nada. Es muy común escuchar esas frases de las propias víctimas, porque los estereotipos de género los tenemos interiorizados. Por eso es necesario que para luchar contra la violencia hacia la mujer, identifiquemos cuáles son esos estereotipos de género, ese contexto de violencia. Cuando identificamos eso, podemos luchar. Y ahora incluso, no solamente la brecha se está abriendo entre lo que es el ámbito urbano y el ámbito rural, sino también entre lo que es la violencia digital. La violencia digital contra la mujer hoy en día está creciendo y ahí también tenemos que apoyar. Mándame tu pack, sácate fotos, desnuda, semidesnuda, y lamentablemente si me quieres, haces eso. Si no me quieres, no me mandas tu pack y terminamos. Mujeres que aceptan mandar el pack, pero cuando termina la relación, ¿qué es lo que ocurre? El chantaje. Si tú terminas conmigo, estas fotos, estos videos van a aparecer en Facebook, van a ir directo al WhatsApp de tus familiares, tienes que seguir conmigo. Esa violencia digital también está presente y está afectando en gran medida a las mujeres. Antes de cederte la palabra, creo que por aquí había, por acá por favor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Casey y bueno, tenía una consulta más que nada porque en psicología se lleva lo que es, para tratar a una persona se lleva un plan de intervención. Dentro de ese plan de intervención se evalúan varios aspectos, entre ellos están los factores de protección. Dentro de estos factores de protección se encuentran
bastantes cosas, como una buena relación entre su familia, tal vez esa fuerza de voluntad que tiene para realizar actividades que le gustan. Dentro de esto, quería consultarle por qué en el caso de la señora se optó más que nada un desligue en cuanto al económico y no se priorizó más que nada que ella pueda lograr una buena relación o alcanzarla después de todos los problemas que tuvieron, ¿no? Con su antiguo esposo, tal vez con su hijo. ¿Por qué no se priorizó más eso? Buscar una red de apoyo, en este caso, más emocional, para que ya se desligue también emocionalmente de la pareja que tenía actualmente. Genial, muy buena pregunta. Miren, nadie sabe todo sobre violencia, ¿correcto? Todos estamos aprendiendo, paso a paso. Nuestra prioridad, en el caso que yo les comenté, era romper esa dependencia económica, terminar con esa dependencia económica y a la par las terapias psicológicas, el apoyo psicológico. Sin embargo, a raíz de ese caso, nos dimos cuenta de que la prioridad, como bien lo refieres, es darle ese soporte emocional, psicológico, buscar sus redes de apoyo familiar, integrarlas a ella, y lo otro, ir avanzando progresivamente. Porque si no, lamentablemente, no podíamos luchar contra la violencia hacia la mujer. Miren, yo sé que hay muchas interrogantes, hay muchas dudas, pero el tiempo nos está ganando. Quiero agradecerles a todos ustedes por su presencia, agradecer también a la Escuela Profesional de Psicología de la Universidad Nacional de San Agustín, al Colegio de Abogados de Arequipa y evidentemente al módulo de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, porque todos ellos han hecho posible esta conversación y esta reflexión, y también los invitamos a los próximos programas para seguir motivándonos en la lucha de la violencia contra la mujer. Muchísimas gracias a todos. Gracias.